Vamos a estudiar en este video una de las funciones lógicas, la cual es la función si. Esta función es una herramienta fundamental que nos permite realizar evaluaciones lógicas en nuestros datos y tomar decisiones basadas en condiciones específicas. Con esta función podemos establecer un criterio y especificar qué debe suceder en caso que el criterio se cumpla o no se cumpla. Esta herramienta es muy versátil ya que nos permite realizar cálculos condicionales y personalizar nuestras hojas de cálculo de acuerdo con diferentes escenarios. En este video le voy a explicar cómo funciona la función si y cómo puede aplicar en Excel para optimizar tus análisis de datos. Para esto, entonces vamos a realizar el siguiente problema. En este ejercicio nos piden hacer un incremento salarial, para lo cual hay que considerar que solo aquellos empleados que ganen menos de 750.000 califican para un aumento del 10%. Y para eso, entonces tenemos nuestra relación aquí en esta tabla, donde tenemos el código del empleado, el nombre del trabajador y el salario que tiene. Debemos mostrar entonces, en este ejercicio, en texto, si el empleado aplica o no aplica para ese descuento. En la siguiente columna, calcular entonces, en caso que aplique a ese aumento, cuál es el salario con ese aumento. Y que coloquemos un check en caso de que aplique y una X en caso que no aplique. Para resolver este problema, pues nos sirve esa función que mencioné inicialmente, la función si. Para esto me voy a la barra de fórmulas entonces y vamos a utilizar esta función. Colocamos entonces igual y llamamos la función si escribiendo si. Doble clic y aquí vemos entonces que esta función viene con tres parámetros. Primero, una prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? La condición que se debe cumplir para que se dé un hecho. El segundo parámetro es el valor verdadero. Ese valor verdadero, ¿qué significa? En caso que esta prueba lógica se cumpla, entonces, ¿qué debe ocurrir? Y el tercer parámetro es el valor si falso, que en caso que esta prueba lógica no se cumpla, entonces también ¿qué debe ocurrir? Muy bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es, si el salario del empleado es menor a 750.000, que me aparezca el mensaje que aplica el descuento. Y en caso que ese salario del empleado no sea inferior a 750.000, pues me salga el mensaje que no aplica. Para eso, entonces, empecemos aplicando la prueba lógica. Y la prueba lógica es, yo debo comparar el salario del empleado con el incremento o con el salario base. Entonces, hacemos clic sobre el salario del empleado y le vamos a decir, si el salario del empleado es menor, oprimimos la tecla menor, ¿sí? Que estos son los operadores lógicos en Excel. Entonces tenemos el menor, que ¿quién? Que el salario base, que es 750.000. Como yo voy a comparar cada uno de estos salarios, siempre lo voy a comparar con el salario base. Este salario base hay que bloquearlo porque esta fórmula la voy a arrastrar, entonces no puedo permitir que al arrastrar la fórmula se me desplace este valor de acá que tengo seleccionado. Por lo tanto, colocamos una referencia absoluta. Le coloco al salario base, lo coloco con referencia absoluta. Listo. Esa es la prueba lógica. Punto y coma. Valor verdadero. En caso que se cumpla, voy a escribir entre comillas que ese empleado aplica a ese incremento. Entonces escribimos entre comillas porque es un texto. Para que se le entienda que es un texto, lo debo escribir siempre entre comillas, punto y coma. Viene el valor falso. Si la condición no se cumple, es decir, si 845.000 no es menor a 750, entonces me saque el mensaje entre comillas que no aplica. Cierro comillas y cierro paréntesis. Damos enter y listo. Vemos que aquí nos sacó el mensaje. 845.000 no es inferior a 750.000, por lo tanto el mensaje no aplica. Me vengo a la parte inferior derecha, doble clic y arrastro la fórmula para los demás salarios. Y observen que este valor de 661.000
Si es menor que 750.000, por eso me sale el mensaje de aplica. Vamos entonces ahora, en el caso aquí de Olga Gómez, que aplica para el descuento, entonces, ¿cuál sería su salario incrementado en el 10%? Entonces, vamos de nuevo a calcular entonces ese incremento. Para ello, entonces decimos igual y llamamos de nuevo la función sí. Y vamos a hacer la misma condición. Entonces le vamos a decir, si el salario del empleado es menor que, a ver que aquí no equivocamos, de nuevo, vuelvo acá, tocamos, si el salario, hago clic en el salario, es menor que el salario base, que es 750, como voy a comparar siempre con respecto a este valor, recuerde que lo debemos colocar en referencia absoluta, punto y coma. Si es verdad eso, entonces ¿cómo calculamos el incremento? Pues tocamos el salario y lo vamos a multiplicar por el incremento, que es en este caso el 10%. Como cada salario, si se cumple la condición, lo debo multiplicar por el 10%, también lo debemos colocar con referencia absoluta. Ahí lo colocamos, ¿sí? Y a ese incremento, esta fórmula que estoy seleccionando aquí, me permite entonces calcular el 10%. Pero como me piden el salario ya incrementado, entonces le tengo que sumar a ese 10% el salario que tiene el empleado. Punto y coma. Viene el valor falso. Si no se cumple la condición, ¿qué va a pasar con el empleado? Pues queda con el mismo salario. Entonces toco de nuevo, hago clic donde está el salario del empleado y cierro paréntesis. Le doy enter y observen que como este empleado, Cristian Osorio, no cumple con la condición, pues queda con el mismo salario. Nos vamos a la parte inferior y hacemos doble clic y listo. Vemos que nos hizo el cálculo para el resto de empleados. Si observamos aquí, Olga Gómez tenía un salario de 661.000, ella aplica esa condición, entonces su salario incrementado en un 10% le queda en 727.465. Por lo tanto, la última parte del ejercicio, aquí me debe salir un check. Este empleado que no cumple, Cristian Osorio, no cumple con la condición, no tiene el aumento, entonces me va a aparecer una X. ¿Cómo voy a lograr eso? Pues logrando aquí que si este empleado no aplica, me aparezca un 0 y si aplica, me aparezca un 1. Vamos a hacerlo entonces con la función sí. Igual, sí, doble clic y voy a utilizar otro criterio. Ahora voy a decir, miren lo que vamos a hacer aquí. Voy a seleccionar la palabra no aplica. Entonces yo digo, si este valor es igual a la palabra aplica, cierro comillas, esa es la prueba lógica, punto y coma, colóqueme un 1. Si no cumple con esa condición, colóqueme un 0. Cierro paréntesis y doy enter. Y listo, observen que aquí ya tengo que como este empleado no aplica, me va a aparecer un 0. Doble clic y observen que para los que aplica me coloca un 1. Eso es una forma de hacerlo. Pero como estamos aplicando la lógica, cada persona piensa de manera diferente. ¿Cómo lo podría hacer otra persona? De nuevo, sí, doble clic y puede utilizar entonces, de nuevo, comparar los salarios con el salario base. Entonces tocamos el salario que tiene el empleado y decimos si es menor, aquí me equivoqué, de nuevo, vamos acá, aquí a esta parte, borramos la fórmula. Entonces llamamos la función sí, entonces decimos si el salario del empleado es menor que el salario base, como siempre voy a comparar con este salario base, lo tengo que colocar con referencia absoluta. Listo, esa es la prueba lógica. Entonces si eso se cumple, entonces colóqueme un 1. Si no se cumple, colóqueme un 0. Cierro paréntesis, enter y mire que obtenemos el mismo resultado. Lo que pasa es que utilizamos aquí el criterio del salario para sacar esta condición, pero también podemos utilizar la palabra aplica como condición. Muy bien, pero aquí no tenemos el check ni la X. Entonces mire lo que vamos a hacer. Selecciono todo este rango de celdas donde tengo los valores,
listo, y me vengo a la pestaña inicio y me voy aquí al comando formato condicional. Aquí en formato condicional lo despliego y me vengo para acá donde dice conjunto de iconos, y aquí en conjunto de iconos entonces vamos a seleccionar este de acá. Mire que aquí tenemos el chat y tenemos la X, nos aparece el signo de admiración. Podemos escoger este o este valor de aquí. Voy a escoger este de acá. Hacemos clic, se me va a abrir entonces que ya me aparece. Observen que los que no cumplen me aparece una X y los que cumplen me aparece un chat. Pero estéticamente esto no se nos ve bien. El símbolo con el número allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos de nuevo el rango. Y de nuevo, me vengo a formato condicional y me voy abajo a la parte inferior donde dice administrar reglas. Se me abre esta ventana, doble clic y acá me abre esta ventana, entonces voy a marcar donde dice mostrar iconos solamente. Y después hacemos clic en el botón aceptar, por último de nuevo aceptar y listo. Observen que ya se me ocultó el valor. Y hemos entonces dado respuesta a nuestra situación problema. Bien, con esto doy por finalizado este video. Espero que haya quedado claro la forma como utilizamos la función sí.